Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un video más. Nosotros somos Omel Romero y Karina Torres. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones. Esperamos les sigan siendo de mucha bendición a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando o meditando o pensando en el valor de la obediencia. Y vamos a empezar por ¿qué es la obediencia, mi amor? es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos. Es un valor muy importante, ya que determina buenas relaciones con las personas, así como en la convivencia. También significa este gran valor hacer la voluntad del que manda. Vamos a irnos a la bendita palabra de Dios para tener fundamentos bíblicos acerca de la obediencia. Vamos a leer Hechos capítulo 4 versículos 19 al 20, que nos dice: Pero Pedro y Juan les contestaron: Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oiga, qué importante es esto. En primer lugar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque cuando Pedro y Juan andaban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en cierta ocasión les dijeron: no queremos que sigan hablando de ese tal Jesús crucificado. Entonces Pedro toma la palabra en Hechos 4:19 y les dice: a ver, israelitas, a ver, judíos, juzguen ustedes si debemos obedecerles primero a ustedes antes que a Dios. Y continúa diciendo Pedro en el versículo 20: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Yo me imagino que Pedro le siguió diciendo: si nos van a cortar la cabeza, empiecen a sacar sus machetes. Oiga, la palabra de Dios decía: obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No es que es malo obedecer a los hombres, pero en primer lugar, obedecer a nuestro Dios. Lo que yo puedo recibir de esta cita bíblica es que cada vez que nosotros vayamos a obedecer, lo hagamos bajo la luz del Espíritu Santo. La obediencia es algo que nos lleva a dar frutos, es algo que nos lleva a crecer bastante. De hecho, muchos de nosotros por falta de humildad no somos capaces de obedecer ni a Dios, ni a nuestros padres, ni a nuestros maestros. Entonces, al final salimos perdiendo. La palabra de Dios hoy nos dice que cuando vayamos a obedecer, discernamos, realmente esto es por un bien personal, por un bien de la sociedad. Entonces, claro que voy a obedecer, al final voy a seguir ganando si obedezco a Dios. Oigan, qué profundo es esto que escribí aquí acerca de la obediencia. Oigan esto: obedecer nace del convencimiento de que el que manda lo hace por nuestro bien o por el bien común. En cambio, cuando obedecemos por miedo, perdemos nuestra libertad y caemos en el sometimiento o en la esclavitud. Hay una frase muy conocida de un cardenal de aquí de Estados Unidos que dijo: el que obedece no se equivoca. Y esta es una frase muy, pero muy poderosa, pero como mi esposa decía, debemos utilizar el discernimiento, porque ¿qué tal si el que está dando la orden está equivocado? Obviamente nos vamos a equivocar los dos, porque dice el dicho: tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Normalmente el que obedece no se equivoca, porque se equivoca el que da la orden si es que está equivocado. Pero bien, vamos a seguir meditando acerca de la palabra de Dios y vamos a ver que el ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él obedeció, no solo por el bien propio, sino por el bien de todos. En Filipenses 2:8
encontramos algo muy maravilloso que dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos dice, San Pablo, que Jesucristo se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, ¿por quién? Por nosotros. Jesucristo no solamente obedeció por su propio bien para hacer la voluntad de Dios, sino que obedeció para salvar a la humanidad. Queridos amigos, podríamos estar horas y horas hablando de la obediencia, pero a todos Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento para darnos cuenta que la obediencia siempre será en primer lugar para nuestro propio bien y para el bien de los demás. Hablando de un ejemplo, mi amor, acerca de los ejemplos, como los padres muchas veces les dicen a los hijos. Así es, concluyendo con Filipenses 2:8, yo pienso que todo lo que se hace en obediencia por amor siempre dará grandes frutos. Y bueno, regresando a los ejemplos que muchas veces nuestros padres nos dicen: hijo, haz esto, y si nosotros lo desobedecemos, nos va a ir bien, porque la mayoría de veces lo que nuestros padres nos dicen es porque nos aman y porque quieren lo mejor para nosotros. De igual manera, Dios, cuando nos dice: hijo, haz esto, hijo, quiero esto, hijo, deja de hacer eso, es porque Dios nos ama tanto que quiere que encontremos la plenitud, la libertad del alma, y esto solamente lo lograremos si estamos en obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Así es, queridos hermanos, y antes de seguir meditando con la bendita palabra de Dios en Éxodo 19:5, quiero hablarles de otro ejemplo pero muy claro. Por ejemplo, en la carretera hay muchas señales de tránsito. Vea este límite, hay una subida, hay una bajada, en fin. Esas señales de tránsito, ¿para quién es el bien? Pues para nosotros. Pero ¿cuántas veces nos dicen: ve a 60, pero vamos a 70 o a 75, a 80? El desobedecer, amigos, tiene consecuencias. En fin, ¿cuántas veces los hijos pelean con los padres? Papá, déjame, papá, ya estoy grande. Resulta que vienen a darle la razón a sus padres cuando se han estrellado, cuando han tropezado, cuando se han equivocado, porque la desobediencia trae consecuencias. Veamos qué nos dice ahora la bendita palabra de Dios en Éxodo 19:5. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo de Dios, Dios hizo un pacto con su pueblo y les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y si me obedecen, en fin, obtendrán tantas cosas. Pero como ustedes ya conocen la historia de la salvación, muchos desobedecieron. Y todos los que desobedecieron fueron castigados y murieron. Pero a pesar de los problemas, los retos y las dificultades, los que obedecieron lograron entrar a la tierra prometida. Hoy en día, nosotros como católicos debemos obedecer a Dios, porque si somos obedientes, un día llegaremos a la patria celestial, a la gloria de Dios, al reino de Dios, etc. Así es, no perdamos las bendiciones que Dios tiene para darnos y seamos obedientes a Él y a su palabra. Con esto concluimos con esta reflexión. Esperamos que sea de mucha bendición para tu familia, para tu alma. Y pues si te hace bien, te invitamos a compartirla, ya que es una manera en que tú puedes apoyar a que nosotros podamos seguir creando más contenido para bendición tuya y de tu familia. Que Dios te bendiga. No olvides agregarnos en Instagram, YouTube y Facebook como Al Rescate de los Valores Familiares. No olvidemos, seamos obedientes por nuestro bien y por el bien común. Bendiciones.